Hola, buen día, buen sábado. ¿Cómo les va? ¿Bien? Me alegro. Bueno, estoy acá con las pilas de los libros y así instantáneamente y espontáneamente, como soy siempre yo, voy a agarrar un libro de David Foster Wallace y voy a leer una nota al pie random, tipo así aleatorio. Tengo para elegir de los que tengo acá atrás: Extinción o Hablemos de langostas. Allá tengo teletenis, pero está muy lejos. Como voy a leer un escritor americano que se suicidó, tengo una remera de Banana Republic, que es como una marca que ya no existe más. Eh, Creo que voy a ir por este. Por Hablemos de Langosta. Y en realidad está buenísimo. Este libro en realidad iba a ser como un relato o como la historia de Foster Wallace, siguiendo la campaña de McCain para publicarla en Rolling Stone. Y bueno, y mientras de hacer un artículo, hizo este libro. Así que obviamente Rolling Stone dijo, bueno, no podemos publicar esto porque es un libro de 450 hojas. Así que creo que lo transformó en... Después terminó siendo un libro. Pero es todo el trayecto de McCain. Estoy buscando una página donde parar y encontrar una nota del pie que te... Vamos por esta, vamos por acá. Vamos a ver qué sucede. Tal vez es una pelotudez, capaz que no, pero... Me voy a empezar el párrafo. Es la nota del pie 14, la página 305. Esto se debe, esto se debe a varias razones. Para empezar, no es solo que las langostas las hierva vivas, es que lo haces tú en persona, o por lo menos alguien lo hace específicamente para ti, in situ. 14. En términos de moralidad, admitamos que eso es una espada de doble filo. Comer langosta por lo menos no viene inducido por el sistema de factorías cárnicas corporativas que produce la mayoría del vacuno, cerdo y pollo. Gracias, en todo caso, a la forma en que se venden y se empaquetan para su venta. Estas últimas carnes no las comemos sin tener que pensar que una vez fueron criaturas conscientes y sensibles a quienes se le hicieron cosas horribles. Nota, 2 puntos. Aquí horribles significa verdaderamente muy horribles. Escriban a PETA o entren en peta.org para conseguir un video gratuito. Conozcan su carne, narrado por el señor Alec Baldwin. Si quieren ver más o menos todas las cosas relacionadas con la carne que no quieren ver o que las que no quieren pensar, nota 2 puntos. Tampoco es que PETA sea ninguna fuente de verdad pristina, como muchos militantes metidos en disputas morales complejas. La gente de PETA son fanáticos y muchas veces su retórica parece simplista y autocomplacientes, pero ese video en concreto, repleto de imágenes reales de factorías industriales y mataderos corporativos, resulta en el mismo tiempo creíble y traumático. Y cierran los 2 paréntesis y vuelvo al párrafo original. Tal y como ya he mencionado, la olla para langostas más grande del mundo, que parece destacada como una atracción en el programa del festival, está ahí mismo en el recinto norte del FLM. A la vista de todos, intentan imaginar un festival de la ternera de Nebraska, nota al pie 15, vamos a leer el número 15. ¿Acaso es significativo que el inglés use la palabra lobster, langosta, fish, pez, pescado y chicken, pollo, para referirse tanto al animal como a las carnes, mientras que la mayoría de los mamíferos necesitan eufemismos como beef,
carne de vacuno o pork, carne de cerdo, que nos ayudan a separar la carne que nos comemos de las criaturas vivas a la que la carne perteneció alguna vez? ¿Acaso es la prueba de que comerse animales superiores provoca alguna clase de incomodidad profunda que es lo bastante endémica como para aparecer el uso del inglés? Pero esas incomodidades disminuyen a medida que nos alejamos del orden de los mamíferos. ¿Y acaso es la palabra inglesa lamb, cordero, el contraejemplo que hunde toda esa teoría? ¿O bien existen razones especiales, bibliohistóricas, para que la palabra signifique ambas cosas? En la que la parte de las celebraciones consistiera en mirar cómo paran los camiones y conducen al ganado vivo por la rampa y se lo sacrifica allí mismo en el matadero más grande del mundo, o algo así impensable. La naturaleza íntima del asunto se maximiza en casa de uno, que por supuesto es donde se prepara y se come la mayoría de las langostas. Aunque fíjese ya el eufemismo semiconsciente, se preparan, que en el caso de la langosta realmente quiere decir matarlas allí mismo en nuestras cocinas. La situación habitual es que llenamos de la tienda y hacemos las pequeñas preparaciones como llenar la olla y hervir el agua. Luego sacamos la langosta de la bolsa o del recipiente de la tienda en la que haya venido. Y es ahí donde empieza a pasar cosas incómodas. Por muy aturdidas que esté una langosta como resultado de viaje a casa, suele volver alarmamente a la vida cuando la metes en el agua hirviendo. Si uno está volcando el recipiente dentro de la olla humeante, a veces la langosta intentará agarrarse de todos los lados del recipiente o incluso enganchar las pinzas en el borde de la olla como una persona que intenta no caerse desde el borde de un tejado. Y es peor cuando la langosta está completamente sumergida. Hasta cuando tapas la olla y te das la vuelta, por lo general puedes oír replicar el claqueteo de las tapas mientras la langosta intenta levantarse a empujones. O bien, las piezas de la criatura arañan los costados de la olla mientras se retuerce. La langosta, en otras palabras, se comporta más o menos como nos comportaríamos ustedes y yo mismo si nos echaran en agua hirviendo, con excepción obvio de gritar. 16. Nota al pie. Existe un mito populista relevante sobre el silbido muy agudo que a veces sale de la olla cuando hervimos langosta. En realidad el ruido es vapor que se escapa de la capa del agua marina que hay entre la carne de la langosta y su caparazón. Es por eso que los mudadores silban más que la caparazón duro. Pero la versión popular es que el ruido son los gritos de agonía parecidos a chillidos de conejo que imite la langosta. Las langostas se comunican mediante ferómonas que contienen su orina y no tienen nada que se parezca al equipamiento vocal necesario para gritar. Pero el mito es muy persistente, lo cual, una vez más, puede ser signo de una discreta incomodidad cultural sobre el hecho de hervirlas. Una forma menos dedicada de decir esto es que la langosta actúa como si estuviera sintiendo un dolor terrible, lo cual provoca que algunos cocineros tengan que salir de la cocina y llevarse con ellos uno de sus pequeños relojes de horno de plástico a otra habitación y esperar allí que todo el proceso haya terminado. Resulta que hay dos críticos principales que la mayoría de los expertos en ética se muestran de acuerdo en señalar como determinantes de si una criatura es capaz de sufrir o por tanto tiene intereses genuinos que nosotros podemos o no tener deber moral de considerar. 17. Nota al pie. Intereses. Básicamente quiere decir preferencias fuertes y legítimas, lo cual es obvio que requiere cierto grado de conciencia y de respuesta a los estímulos, etc. Vean, por ejemplo, lo que dice el filósofo utilitarista Peter Singer, cuyo libro de 1974, Animal Liberation, viene a ser la Biblia del moderno movimiento por los derechos de los animales. 2 puntos. Sería una tontería decir que una piedra no le interesa que a un niño le dé una patada que la mueva por el camino. Una piedra no tiene intereses porque no puede sufrir,
Nada que le podamos hacer puede causarle ninguna diferencia en términos de bienestar. Un ratón, por otro lado, sí que está interesado en que no le demos una patada en el medio del camino, porque si lo hacemos, sufrirá. Uno de ellos es con cuán hardware neurológico necesario para experimentar dolor viene equipada la criatura. Nociceptores, prostaglandinas, receptores opioides, neuronales, etc. El otro criterio es si el animal demuestra comportamiento asociado con el dolor. Y hace falta un montón de gimnasia intelectual y minuciosidad conductista para no ver el forcejeo, el retorcimiento y los golpes en la tapa de la olla como una de las conductas derivadas del dolor. De cuando con la zoología marina, las langostas suelen tardar entre 35 y 45 segundos en morir en agua hirviendo. No he encontrado ninguna fuente que hable de cuánto tardan en morir en vapor supercalentado. Uno confía en que sea más rápido. Bueno, acá dice un par de demostraciones, lo que es una cita al pie de Foster Wallace. Y si no saben quién es Foster Wallace, le voy a leer lo que dice atrás del libro, que siempre me gusta leérselos. Bueno, ¿tiene miedo a las langostas antes de ser devoradas? ¿Tenía Franz Kafka un sentido de humor enfermizo? Por cierto, ¿quién ganó el Adult Video News Female Performer of the Year Award cuando Gwyneth Paltrow consiguió un Oscar? David Foster Wallace contesta a estas preguntas y a otras más delirantes en su nuevo y divertido libro de artículos. El autor se sumerge en el circo de la campaña electoral con la intención de documentar los cómicos más agresivos de la reciente historia estadounidense. Más tarde se pasea con descaro por el Festival de la Langosta en Maine, arriesgando su vida para llegar al fondo de la cuestión crustácea. También se dirige, cargado de tubos de pollo, a un estudio de radio de Los Ángeles y asiste a un debate conservador presentado por un periodista con una tendencia poco natural a vestir bien solamente en la radio. El uso de temas modernos y su atrevido punto de vista convierte este libro en un referente de género. El heredero forzoso de Thomas Pynchon, Douglas Kennedy, The Time. Como en sus mejores obras de ficción, recuerda al lector su enorme talento literario y un agudo sentido para captar lo absurdo de la vida contemporánea americana en principios del milenio. Miami Herald. Y bueno, así que bueno, les dejo estas hermosas citas a pie y nos veremos en el próximo ciclo de lecturas. ¡Chao! Buenas noches, buen fin de semana.